Pero antes de esa pregunta de la ofensiva necesaria, popular, ¿qué pasó? Pasó que nuestro pueblo fue a votar ayer y mostró en alguna medida una reacción muy fuerte a 8 años de deterioro de nuestra economía, de su forma de vida, de su capacidad de ingreso, de su forma de darle batalla a la vida cotidiana de una manera más o menos digna. Lo peor es que esa reacción fue demasiado reaccionaria. El gran dilema es que la reacción a no ya apatía, sino un cúmulo de broncas acumuladas con las dos fuerzas políticas que hegemonizaron los últimos 20 años de la dinámica política argentina, desembocó en una muy buena elección de alguien que carece de una fuerza política. Si hay una cosa que testimonia Milei es que su candidatura individual tiene muchísimo más votos que la fuerza política que expresa. Y que hubo mucho corte de boleta también. Ganó una individualidad, que es Javier Milei, una individualidad con la que la enorme mayoría de sus votantes no empatiza ideológicamente. En la suma de las propuestas políticas de Milei uno no las escucha en la calle. Uno cuando habla con algún votante de Milei y lo interpela y lo sacude y le dice, pero vos estás de acuerdo con condenar a nuestro pueblo a que tenga que vender órgano para sobrevivir, nadie te va a decir semejante barbaridad, que alguien pueda vender a sus hijos. No hay en el conjunto del ideario, del paroxismo del ultraliberalismo más rancio, que es el que expresa Milei, no hay una adhesión política de nuestro pueblo. Lo que hay es un voto en reacción. Por eso, para mí, en primeros apuntes, yo creo que hay, para desmenuzar del resultado electoral, muchísimo. Lo que pasó y lo que pasó en los meses anteriores con las elecciones provinciales y lo que pasó hacia adelante. Lo que pasó ayer mismo. Me parece a mí que hay muchísimo para reflexionar, pero los primeros apuntes, o por lo menos el que debe interpelar al peronismo, que el peronismo necesita resignificarse. Que ganarle a la derecha no era disfrazarse de ella. Digo, que la forma en que tenemos que repensar los desafíos políticos del tiempo futuro tiene que ver con volver a enamorar a nuestro pueblo, inevitablemente. Inevitablemente tenemos que volver a enamorar a nuestro pueblo para poder salir del atolladero en el que nos encontramos después de muchos años de postergación de las urgencias populares. Y ahí surgen algunos dilemas. Nosotros vamos, yo creo que por ahora está abierto el camino de la democracia, nos queda octubre, el camino de la democracia electoral, que esto no es democracia, ¿no? Digo, el camino de estas elecciones. Digo, a nosotros nos queda el camino de acá hasta octubre para poder dar vuelta o poder reordenar una elección y quedar a un balotaje en el escenario futuro, que es todo lo que indica el resultado. Te freno ahí. La discusión ayer, la audiencia decía, bueno, ¿y cómo salimos? Digamos, porque la sensación, lo charlamos el lunes pasado, es que no había campaña. Que había campaña donde había internas. La Matanza, Hurlingham, bueno, y otros distritos. Pero no se desplegó la campaña, la militancia, porque había un problema con el candidato, digámoslo. Yo creo que a esta altura es muy difícil, o por lo menos en el tiempo corto, aún con el susto que se pudieron haber pegado ayer, que nosotros hagamos reflexionar a una clase dirigente que hace bastante tiempo que no está reflexionando. Hay algunos problemas que habitan el sentido común de la militancia de Unión por la Patria. ¿No? Digo, si uno piensa que la forma de salir a conquistar un voto que por reacción lo votó a Milei es salir en lugar de construir una propuesta al votante de Milei, salir a insultarlo porque votó un chabón que está quemado del zapallo, no parece el mejor camino para que nosotros volvamos a enamorar. Solo no lo podemos decir un monotributista que pedalea durante 14 horas por día y lo votó a Milei, decirle vos sos un boludo que votás a tu verdugo. Porque no es la forma. La forma es que vea un horizonte donde ese chango pueda jubilarse, su abuela cobre una jubilación digna, su familia pueda tener una forma digna de existencia y él no tenga que pedalear 14.000 horas por día para poder sobrevivir. Nosotros tenemos que lograr convencerlo. Las dificultades, ¿cuáles son? Que estamos gobernando el país.
Acá lo que la clase dirigente debiera alertarse es que es difícil enamorar a tu pueblo diciéndole lo que vas a hacer cuando lo podrías estar haciendo y no lo haces. Bueno, pues una dificultad y al mismo tiempo una posibilidad, ¿no? Digo, a partir de ahora me parece que tenés las herramientas como para intentar revertir algo y mostrar algún tipo de esperanza. ¿Qué te imaginas, Ley? Aumento de salarios, por ejemplo. ¿Suma fija? Aumento de jubilaciones, pero no los puchitos que vienen dando. Digo, medidas contundentes. Lo quiera o no lo quiera el Fondo Monetario Internacional, me parece que está el margen como para poder hacerlo. Imprimir sí, pesos. Imprimir. Bien. Digamos, la inflación en este contexto va a ser difícil controlarla. Ya bueno. hace rato que el pacto con el fondo te impide poder tener una inflación abajo del 5% mensual. Ya está. Ahora, que los salarios le ganen a esa inflación y que las ayudas sociales, digamos, las jubilaciones también tengan una importante suba, me parece que es como mínimo lo que se puede llegar a hacer en este contexto. Claro, sabemos que cuando Feletti agarró la Secretaría de Comercio, nos lo había contado nuestro amigo Horacio Robelli, que iba a ser parte del equipo, después lo terminaron, le terminaron impidiendo el nombramiento a Robelli por parte de Culfas. Bueno, pero lo que decía Robelli es: hay que aplicar la ley de abastecimiento. Eso fue hace más de un año, creo que ya casi 2 años. Entonces, el qué hacer era una posibilidad, pero ya uno le dice, está pasado eso, sí, ¿no? Ahora, algo hay que hacer, algo hay que ofrecer, uno entiende, hasta por supervivencia de la propia dirigencia política. Qué paradoja, ¿no? De la propia casta. Diría. Ahora, vos tenés radicales que han perdido. Es decir, la opción Larreta-Morales hoy termina optando por Massa. Veremos el comportamiento, veremos cuánto de eso hay. El radicalismo otra vez se volvió a mostrar lo raquítico que es, ¿no? En términos de eficacia electoral. Desde la clase política lo que se veía que Larreta le ganaba a Bullrich porque tenía a su amparo el aparato político del radicalismo, de los sectores de gobierno de Cambiemos, y sin embargo la interna de Cambiemos arrojó una radicalización de las propuestas, ¿no? Ayer, yo creo que nuestro pueblo no fue a votar a Macri ayer. Es más, hay un voto en reacción a Mauricio Macri, pero Mauricio Macri es quien termina poniendo la síntesis de lo que sucedió ayer, que es estar en la amenaza, pues no es las vísperas, en la amenaza de un cambio de era. Un cambio de era que va en la dirección contraria del peronismo, ¿no? El 17 de octubre de 1945 hubo un punto de inflexión en la Argentina. Hemos asistido a 80 años de búsqueda, con proscripción, con muerte, con desapariciones, con asesinatos, de cualquier manera hemos intentado. La Argentina han nacido expresiones antiperonistas que han intentado sepultar el peronismo en el fondo de la historia. Acá hay un elixir democrático que está atravesando el antiperonismo, que ve la oportunidad de trazar un cambio de era que vaya en el sentido contrario incluso de los votantes de esa fuerza política. Sí, bueno, decíamos antes que es el comienzo del discurso de Milei. La mentira de eso de donde hay un derecho, hay una necesidad. Eso es hasta casi retórico. Hay un peligro latente, que es condenar a la desaparición del Estado en una nación que abunda de riquezas como la Argentina, sí, y dejar en manos de los grupos económicos la gestión de nuestra riqueza. Porque pone al borde de... Si se repite el resultado de ayer en octubre, entre Bullrich y Milei, tendrían el 60% de los diputados nacionales que tiene estarían, no te digo en condiciones, pero con lo volátiles que son en términos ideológicos la clase política en la Argentina, que anidan uno podría pensar que hasta pueden consolidar un nuevo estándar jurídico, aquel estatuto legal del coloniaje. Yo no quiero hacer un futurismo apocalíptico. Lo que quiero plantear es que hay una amenaza sobre la supervivencia de la justicia social como consigna, de la comunidad organizada como consigna. Hay y que no son un problema ideológico, ¿eh? Vos antes hablaba la Argentina, es muy probable que si uno va a cualquier club de barrio de nuestro país,
donde los pibes se contienen, donde muchas veces morfan, donde hay una red social que lo sostiene, y va a encontrar un montón de padres, madres que votaron a Milei. Sí. No, digo, bueno, nosotros tenemos, y lo que está en riesgo es ese club que no va a poder pagar la luz, si le cobran las tarifas que realmente valen, según en dólares, como pretenden los grupos. El macrismo estuvieron en riesgo. Bueno, yo te digo, ahí hay una amenaza seria. Yo decía al comienzo de Milei cuando dice esto de que donde hay una necesidad, nace un derecho. No es solo retórico. Él dice hay que arparlo, ¿no? Es una aberración la justicia social. Es una aberración. De aberración de justicia social. Ahora. Es un problema para el propio votante de Milei. Y nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, digo, para reencauzar la bronca que hay con la clase política. La verdad que es muy difícil decirle, no, vengan a enamorar. Si, nos equivocaríamos si nosotros le vamos a ofrecer a nuestro pueblo, vengan a enamorarse de Massa, que nosotros estamos haciendo las cosas bárbaro. Sería un error conceptual pensar que vamos a enamorar a nuestro pueblo de esa manera. Nosotros tenemos que ofrecer todo lo contrario a lo que venimos haciendo los últimos 4 años. Si Unión por la Patria no se logra redefinir, a esta altura ya me importa poco. Lo que hay que hacer es lograr redefinir el sentido común de una militancia que necesita recuperar la capacidad de enamorar a su pueblo. Que ahí donde se construye capilaridad social con organización popular, hay que hacer crecer esa organización popular, hay que hacer crecer esa capilaridad para poder rectificar, digo, el rumbo que se ha asumido, que es peligroso. Pero no es peligroso porque es un arte de la política. Hay riesgos grandes. Bueno, la supervivencia vamos a eso y del después te voy a preguntar apuntes para la campaña, porque ya la campaña va a arrancar y hay que ver qué hacen desde Unión por la Patria y que también ocurre más allá de Unión por la Patria, porque cuando fue el balotaje Scioli-Macri salió a hacerse una campaña totalmente descentralizada, que salió, ¿no?, de la propia gente que hacía volantitos y decía, che, Macri no. Bueno, cierro ese paréntesis. Bolsonaro salió a apoyar a Milei. ¿La experiencia de Milei sería algo parecido a lo de Bolsonaro? Bolsonaro vivió 40 años de lo mismo. ¿Cuántos años fue Leila diputado Bolsonaro antes de llegar a ese lugar? Pasó por 25 partidos. Bueno, Bolsonaro es Bullrich. Si uno quisiera encontrar un émulo... Milei estuvo como asesor incluso de... Pero Milei no lo conoce nadie. Milei es un emergente de este último tiempo que no tiene fuerza política. Es una candidatura individual. Es la expresión de un momento, no es la expresión de un tiempo. Si uno quisiera encontrar un paralelismo entre Bolsonaro con alguien en la Argentina, es Bullrich. Por discurso, por lenguaje, pero fundamentalmente por pertenencia a... Bolsonaro también pasó por 238 fuerzas políticas para mantener sus lugares en el Congreso. También fue... pero tiene más que ver con Bullrich que con Milei. Milei es un emergente sin partido. Planteando esa comparación, en la previa decíamos, Mark Stanley, embajador yanqui en la Argentina, decía, Massa o Larreta. Ni Milei ni Bullrich. Era muy claro él cuando se juntaba con los industriales, etcétera. Entonces, la gran pregunta es qué va a pasar apenas en 6 minutos. Cuando abran los mercados, ¿cuál va a ser la respuesta a la elección de ayer? Porque si lo tiran por la borda los grupos económicos a Sergio Massa, esto se bueno. ¿Sabes cuál es el gran problema Porque también está, aparte de la campaña, Fer, y lo que puede hacer la militancia, lo concreto, digamos, ¿no? Un gobierno que está contra las cuerdas, con un fondo monetario que todavía no le dio la plata que él le pidió de rodillas. Pero ahí vas a tener el gran problema de que el poder económico se adapta. El poder económico no te da una mano. El poder económico no tiene lealtades. No es que dijo, bueno, nosotros tenemos 2 buenos candidatos, que son Massa y Larreta, y con esto vamos hasta el final de nuestros días. Hoy por hoy, si uno tuviera que pensar qué está haciendo un grupo de CFO de las multinacionales en la Argentina, los financieros, los gerentes financieros, están pensando en cómo sobrevivir, cómo adaptarse al fenómeno que acaba de irrumpir en las urnas. Bien. Están pensando en cómo el sacudón que puede sufrir la Argentina va a ser efímero en el caso de una gobernanza de un tipo como Milei, que no tiene... Milei echó a todos sus... a la gente que la rodeaba, salvo a su hermana, los echó a todos en el camino de una candidatura de pocos meses. Imaginemos, ¿no? Digo,
Y el poder económico se va a adaptar. Nosotros a veces lo pensamos como... Mira, vos dijiste que es un momento, Milei, uno se acordaba de Narváez, ¿no? Yo Como estoy ideológicamente en las antípodas de Massa. Yo siento que Massa expresa una política que no tiene que ver con lo que yo expreso. Y es el escarbadiente que yo hoy tengo en la mano para evitar que Milei o Bullrich se alcen con la presidencia. Sí. Es el escarbadiente. Bueno, voy a usar ese escarbadiente. Voy a usar ese escarbadiente para dar una pelea que va a ser titánica, pero hay que lograr impedir que ese cambio de era que nuestro pueblo no quiere llevar adelante se materialice. ¿No? Nuestro pueblo no quiere un cambio de era en que los derechos laborales se derrumben. No quiere más derechos laborales. No quiere seguir viviendo para la mierda. Nuestro pueblo no quiere seguir viviendo para la mierda. No quiere vivir más para la mierda. Bien, entonces, para cerrar, Fer... Lo que quiero decir es el poder económico. Nosotros no podemos confiar en que hoy... el enemigo. Hoy el poder económico está pensando en dolarizar carteras. ¿Sabes por qué? Porque lo que ve es un escenario de mucha tensión económica por la posibilidad de que el FMI no le garpe a Sergio Massa. O sea que vos ves el dólar ilegal subiendo. Yo creo que no sé si el dólar ilegal, si les permiten el contado con liqui o le intervienen o les terminamos, no sé, no soy un financista, un analista financiero. Lo que sí te digo, el poder económico va a buscar adaptarse, y adaptarse hoy va a ser dolarizar cartera. Cerremos con esto, apuntes para la campaña que arranca. Si vos decís, bueno, a ver, muchos sectores no estaban en Unión por la Patria, se fueron perdiendo apoyos, pero que aquel Frente de Todos cosechó a lo que terminó siendo esta campaña con Massa al frente. 3-4 apuntes. ¿Qué le dirías a la dirigencia y a la militancia? Yo no es una fabricación ideológica mía, una fabricación militante. Si uno analiza números, los números son, la matemática a veces es inevitable, es incontrastable. Nosotros perdimos la mitad de los votos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay que pensar que es el territorio hoy. A ver, el Partido Justicialista no va a gobernar ninguna provincia de la Patagonia. El Partido Justicialista no va a gobernar ninguna provincia de Cuyo. El Partido Justicialista no va a gobernar ni Santa Fe ni Córdoba. El Partido Justicialista no va a gobernar Entre Ríos. No va a gobernar provincia de la Mesopotamia. Ni siquiera gobierna Santiago del Estero. Lo gobierna un partido provincial con una alianza. Sí. Con mucho se puede establecer alianzas. Bueno, Formosa lo mantiene, Chaco hay que ver qué pasa con Capitanich. Es en el territorio de la provincia de Buenos Aires donde se puede obtener por el camino tradicional un despegue en clave electoral para el tiempo que viene. Para llegar al balotaje. Porque se perdieron la mitad de los votos. Se sacaron 2.700.000 votos ayer. Kicillof ganó con 5.200.000 votos en la elección del 2019. Ahí tenemos... uno no es que dice, no, bueno, porque ideológicamente la militancia... Muchos son políticos de Unión por la Patria. No. Miremos los votos porque mucho es lo que fue a perdimos. Milei y mucho no fue a votar. Nosotros sacamos 6 millones de votos ayer. 6 millones, no sé, 700. Sacamos como Unión por la Patria. Grabois y... Nosotros, ahora, bueno, vamos. Pero 6 millones... Con 12 millones ganó Alberto Fernández. 6 palos. Bueno, esta es la realidad. Si nosotros nos sacudimos sobre esa realidad, vamos a seguir perdiendo votos, no ganando. Si nosotros no lo paramos y decimos, loco, reflexionemos críticamente, el camino no es seguir perdiendo votos, el camino es reenamorar a nuestro pueblo, y para reenamorar a nuestro pueblo tenemos que darle un sacudón ideológico, de sentido común. Esto que decía Leila de, medidas económicas a favor del pueblo. Nosotros tenemos que dejar de reivindicar nuestras limitaciones, tenemos que exponerlas. Es decir, ¿cómo vamos a reivindicar que un jubilado gane 80 lucas? Y hablar de eso y decir justicia social. Por eso después viene un quemado del zapallo a insultar la justicia social, y nuestro pueblo no tiene el atisbo de salir a defenderla con el peronismo en la mano. Sí, porque el peronismo también en algún cuando punto... Raberta salía a decir qué buena noticia es que los jubilados se endeuden por 400.000 pesos. Ahí tenemos una reflexión interesante para hacer, porque en definitiva nos tenemos que constituir como colectivo para cualquiera de los escenarios, porque esta es la patria en la que vivimos. Esta es la patria por la que vamos a seguir luchando para liberarla. Y esta es la patria donde hay una porción enorme de pueblo que piensa que quiere vivir un destino.
con su familia viviendo dignamente, que piensa que hay que privilegiar a la Argentina por sobre las potencias extranjeras, que piensa de que la riqueza tiene que venir al bolsillo de los laburantes, que piensa que el que se labura tiene que cobrar dignamente, y que el que llega a la edad de jubilarse se pueda jubilar y tener una felicidad disfrutando de la vida que construyó en base a su sacrificio y su trabajo. Ese es nuestro pueblo. Bueno, nuestro pueblo, para que conquiste eso, necesita de una fuerza política como fue el peronismo, disruptivo en la historia. Nosotros, inevitablemente, junto a ese pueblo que mayoritariamente piensa de esa manera, tenemos que lograr alcanzar la liberación de nuestra patria. Para ese camino necesitamos reconstituirnos de lo que somos, porque inevitablemente por este rumbo no enamoramos a nadie.